existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos no somos más el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. De lunes a viernes, de enero a diciembre y de 14 a 16, aquí en la M530. Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo. Creemos pertinente, repetimos, aspirando a aquella gente que nunca haya escuchado, porque sea nueva en el programa, un pacto de imaginación entre ustedes y nosotros. Nosotros imaginamos un programa antes de hacerlo. Eve Bonafini decía en el tiempo que bien pensado el asunto de la radio es algo que nos termina funcionando en los teatros de la mente. Por ende pensamos que si lo que nosotros imaginamos, una vez corporizado en el aire, ustedes escuchan o miran, escuchan la radio en cualquiera de sus formas, miran el streaming, tiene además de agregado lo que la imaginación de cada uno pueda disponer, tal vez un programa de radio sea algo diferente. No sea un programa de radio que percibimos o consumimos o acompañamos con uno o dos sentidos, sino una cosa más global, más completa. En los teatros de la mente, a veces un sonido dispara un recuerdo, ese recuerdo nos provee de una imagen, esa imagen se pone en movimiento. Y si lo lográsemos todos juntos, si pudiéramos hacer de la radio de todos los días una experiencia, tal vez saldríamos ganando todos. En este mundo cruel y absurdo, en que pasan tantas cosas malas y tantas malas parecen ocultar las cosas buenas que ocurran, nosotros creemos pertinente trabajar sobre nuestras emociones también. Que no sea solo sensación, sino también emoción. Y no solo emoción, sino emoción y racionamiento. Porque sin racionamiento, a veces la emoción termina haciéndonos pegar de bruces contra una realidad que nos atropella. Así que si ustedes están dispuestos y dispuestas, nosotros procedemos a la experiencia de este auténtico día de miércoles. En eso no podemos equivocarnos. Marina Gresser, ¿cómo va? Buenas tardes. Buen miércoles para vos, Carlos, para la audiencia, para el equipo. ¿Cómo están todos y todas? No nos podemos equivocar, pero somos bastante de la emoción y de la razón. A veces a la razón nos asiste la emoción y viceversa, ¿no? Hoy fue una mañana bastante emocionante para quienes militamos políticamente por la libertad de Cristina, porque creemos y tenemos fuerte convicción en su inocencia. No sé si estuviste al tanto. Sí, la conferencia de prensa en un hotel en Bolívar 160 de los 3 abogados de Cristina anunciando un proyecto de internacionalización del dilema en torno a la justicia argentina y la 2 veces expresidenta de la Nación. Así es, Carlos, pero bueno, amanecimos a las 8 de la mañana con una carta, ¿no? Cristina, vamos a decirle a la audiencia, no tuiteaba ni hablaba con la sociedad argentina. Una carta abierta. Una carta abierta, rememorando también aquella linda constitución que era carta abierta para los que supimos gozar de esas buenas liturgias. Y a las 8 de la mañana amanecimos con esa carta abierta. Cristina no tuiteaba ni hablaba hacía muchos meses, por lo cual ya es ordenador del espacio político que ella conduce, pero también de la sociedad toda, porque a Cristina, como fue 2 veces electa presidenta por mayoría popular, y es una gran estadista, muchos, incluso quienes no la votan, la necesitan para ordenar también sus pensamientos, porque bueno, claramente la política es de quienes uno se siente representado y también de los adversarios, porque así es la democracia, ¿no? En una síntesis superadora que uno encuentra entre todos los intereses, en lo posible nacionales, ¿no? Porque a veces uno juega para intereses personales y no entiende que está haciendo funcional intereses foráneos, extranjeros, a los propios intereses que cree representar. Lo que está haciendo Cristina Fernández de Kirchner a través de sus abogados, uno de ellos nuevo en el métier de defenderla en público, es internacionalizando el conflicto con la justicia argentina y pidiéndole a los organismos internacionales de justicia que evalúen si el accionar de los jueces en la Argentina es correspondiente a una dosis mínima de justicia, ¿no? Con una certeza, si están escuchando la radio, habrán escuchado durante toda la mañana opiniones e información al respecto, que lo que busca principalmente la condena, Cristina lo dice explícitamente, para mí no son los
6 años de cárcel que van a pasar, sino su proscripción definitiva como política, es decir, no poder ser votada ni participar de la vida activa de una democracia. Claro, la anulación de sus derechos cívicos y políticos, ¿no? Su inhabilitación también para votar, para ella elegir su propia representación democrática, y también hacía mucho hincapié el abogado español en esta proscripción con ese fallo rápido, express, que salió, ¿no? Muy poco tiempo antes de las primarias y las intermedias, y entonces hay una clara arbitrariedad y una noción de lo que más me llamó la atención, que era 3 hombres acusando a 3 hombres de machismo, que eso pasa poco, entre los hombres no se acusan de machismo. Creo que eso da una muestra de una batalla que las mujeres estamos intentando dar, que es, bueno, el espacio de la política ha quedado reducida, y los espacios de poder, sobre todo, de mesas decisoras, a masculinizantes discursos y sobre todo tomadas por varones, ¿no? Y entonces 3 varones denunciando a otros varones de falta de imparcialidad, de arbitrariedad, de sesgo machista, de misógino, de garantía de impunidad también para otros presidentes que son varón. Y también poniéndola a Cristina en un lugar que ella nunca quiere asumir, pero que es víctima de este poder patriarcal, machista, misógino, que se llama justicia, y que es este poder judicial que tiene una Corte Suprema inconstitucional porque tiene solo 3 integrantes y porque claramente está conformada en su mayoría por jueces que responden a la conformación de ese poder judicial a medida de Mauricio Macri y ahora de Javier Milei. Ambos se pelean, ¿no? Y se adjudican por quién metió presa al kirchnerismo o quién va a poner el último clavo al cajón del kirchnerismo, y en esa alevosía, en esa gravedad de la discusión pública que fragiliza la institucionalidad de un país, bueno, solo queda recurrir al derecho internacional, porque en esta Argentina el Estado de Derecho está muy dudoso para todos y todas, ¿no? De hecho, nuestras garantías constitucionales se ven vulneradas frente al abuso de poder de Federico Sturzenegger, al desregular, digo, desde la ley del libro hasta todo lo que está desregulando para que 395 puestos de trabajo se pierdan por día, ¿eh? Hay 395 puestos de trabajo menos por día. Este modelo y este modelo económico de violencia económica lo que lleva es a un crecimiento de desocupación muy fuerte y a una catástrofe social. Y entonces, un poco, como todo tiene que ver con todo, me parece que lo que ella está poniendo en el tapete claramente es que esta proscripción tiene que ver con la anulación de un proyecto político que represente a los intereses nacionales. Tenemos un país exactamente al revés, por otra parte, como una amplia mayoría, incluso de los que votaron a Milei creyendo que ahí había una especie de solución. La justicia y sus tiempos y sus términos no es un asunto menor, ¿no? Lo que Cristina Fernández de Kirchner está reclamando en público tiene que ver con la actualidad de la Argentina. Vamos a corrernos un poquito de esa actualidad para afrontar otro tema que tiene que ver con la justicia y el tiempo y las políticas de exterminio de personas, que esta semana fue uno de los temas de la realidad en Latinoamérica. El sábado pasado, el sábado 25 de julio, en Chile, donde gobierna un socio político de Milei, un neonazi, que ganó las últimas elecciones imponiéndose a un candidato de la izquierda, a una candidata de la izquierda después de un gobierno de izquierda, se anunció oficialmente en Chile la detención y la captura del asesino de Víctor Jara, del último de los asesinos del cantautor Víctor Jara, ustedes saben, fusilado dentro del Estadio Nacional, humillado, cortajeado, su cuerpo desaparecido durante los hechos que sucedieron al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. 53 años después de esos hechos, la justicia chilena detuvo al único que estaba prófugo de los asesinos o responsables del asesinato de Víctor Jara. Víctor Jara es dueño de una obra, vivió apenas 40 años como músico popular. En aquel momento se llamaba a lo suyo la canción de protesta, la canción politizada, la canción de la izquierda chilena, que ha trascendido mucho más allá de cualquier frontera y ha encontrado en intérpretes argentinos importantes versiones extraordinarias, en Mercedes Sosa, por ejemplo. Pero además era un profesor de la Universidad de Chile, además era un actor y director de teatro, además era una figura internacional muy prestigiosa. Después del golpe de Estado del 11 de septiembre del 73,
de la muerte defendiendo la democracia en Chile de Salvador Allende, de la detención arbitraria e ilegal de miles y miles de chilenos, muchos de ellos desaparecidos, Víctor Jara, por ser una figura pública, un hombre famoso, se presentó a dar clases en la Universidad de Chile como correspondía. Fue ahí que lo detuvieron. Confió demasiado en que estaría protegido porque todo el mundo lo conocía. No se sabe. El asesino que Chile encontró y presentó en público se llama Jase Macei. Estaba escondido en una localidad rural en el sur del hermano país y había sido condenado antes a 25 años y 2 días de cárcel por el secuestro y homicidio del cantautor. Podemos pensar que las balas acabaron con la vida de Víctor Jara, pero no con su música o con sus canciones. El ex oficial del ejército era el último condenado que permanecía prófugo por el secuestro de Víctor Jara. El funcionario que encontró el cadáver de Víctor Jara muchos años después y lo salvó de la fosa común describió así la situación. Tenía una ráfaga de hoyitos de bala en el cuerpo. En 2023, es decir, 50 años después de los hechos originales, la Corte Suprema de Justicia de Chile, gobernaba una fuerza de izquierda, condenó a este militar y a otros 6 por uno de los crímenes más simbólicos de aquella época, pero después de conocerse el fallo definitivo, Jase Macei, que estaba libre, no se presentó voluntariamente para cumplir con la pena. Otro de los condenados, Hernán Chacón Soto, se quitó la vida cuando agentes policiales acudieron a notificar la sentencia, mientras que el autor del disparo final, que terminó con la vida de Jara, Pedro Barrientos, fue deportado en 2023 desde Estados Unidos, donde había estado oculto. La Fundación Víctor Jara, que preside su hija Amanda Jara, hizo público un razonamiento. Estas formas de justicia, tanto tiempo después, ya se parecen muy poco a la justicia. Porque cuando la justicia tarda tanto y pasan tantas cosas, ¿hay justicia o no hay justicia? Un informe internacional de la televisión chilena. Claro, se trata de información judicial que sorprendió durante esta jornada de día sábado. Se trata de la captura, de la detención del último condenado que se encontraba prófugo, condenado por el crimen del cantautor chileno Víctor Jara, pero además también por otros crímenes que habrían sido cometidos durante la dictadura militar, como lo es, por ejemplo, el delito de homicidio y secuestro del director de prisiones Litré Quiroga. Además, como lo mencionábamos también, del delito de secuestro y también homicidio de Víctor Jara. Esta es información que se ha conocido durante esta jornada de manera oficial por parte del Poder Judicial de Chile, que a través de un comunicado informaba que la ministra Paola Plaza da orden de ingreso entonces al último condenado en esta causa de secuestro y homicidio por Litré Quiroga y también de Víctor Jara. Tú lo decías, fueron 3 años que se mantuvo prófugo de la justicia, considerando que esta condena fue ratificada por la Corte Suprema en el año 2023. Así que fueron cerca de 3 años que se mantuvo ajeno de la justicia esta persona, un general en retiro de entonces el Ejército de Chile, como le decíamos, capitán en retiro, mejor dicho, del Ejército de Chile, Nelson Jase Macei. Entonces ahora deberá ser entregado a la justicia para comenzar a cumplir con esta condena de 25 años de presidio efectivo. A esta altura de las cosas, esta es la versión de Bruno Arias de El Derecho de Vivir en Paz, otra de las canciones famosas de Jara. Todos estos hechos son simbólicos y transnacionales. Víctor Jara se presentó al día siguiente del golpe, el 12 de septiembre, a dar clases en la Universidad Técnica del Estado.
Había sido una figura pública muy relevante del periodo político que terminó con la elección como presidente del socialista Salvador Allende. A toda la humanidad. Lo detuvieron en público, lo trasladaron al Estadio Chile, hoy rebautizado como Estadio Víctor Jara. Lo humillaron en público y lo torturaron. De vivir en paz. Lo picanearon. Había otros 5.000 prisioneros. Le pidieron que cantaran y que tocara la guitarra y luego aparentemente le cortaron o hirieron muy fuertemente una de sus manos. Y finalmente lo acribillaron dentro del estadio y arrojaron su cuerpo el 16 de septiembre, 4 días después, cerca del cementerio metropolitano, en la periferia de Santiago. O sea, hicieron una cosa tan tremenda, tan horrible. En el caso de Víctor Jara sabemos, porque era famoso, Es el lugar. que incluso otras bestias como las que preparaban un golpe de Estado en la Argentina después repensaron cómo actuar al respecto. La flor. El cuerpo sin vida, Genocidio. totalmente destrozado de Víctor Jara, fue encontrado por vecinos del cementerio, que finalmente llegaron a la conclusión de que se trataba de él y le entregaron el cuerpo a su viuda, la anglosajona Joan Jara, quien de forma clandestina logró poco tiempo después que fuera enterrado. Pero hasta 2009, estos hechos son del 73, no había justicia en Chile que abordara el asunto. En el año 2009 se ordenó la exhumación de los restos 36 años después del asesinato. Fueron enterrados en un homenaje oficial y masivo en el que participó la entonces presidenta de Chile, la socialista Michelle Bachelet. Recordemos que el régimen de Pinochet duró 17 años en total y dejó más de 40.000 víctimas, entre ejecutados, detenidos desaparecidos, prisioneros políticos torturados y más de 3.200 opositores que murieron a manos de las fuerzas del Estado, según las cifras oficiales del Estado chileno. Sin embargo, a diferencia de Argentina, no hubo juicios por los crímenes de lesa humanidad, sino causas individuales. Pinochet se retiró del poder muy poderoso. Recuerdan que fue senador, que manipuló una parte de la historia política de Chile de tal manera que el triunfo del pinochetismo en el siglo XXI, en las últimas elecciones, grafica que es un poder que siempre se quedó, que siempre estuvo. ¿Qué milagro o qué interna llevó a que ahora detuvieran a un general, el último de los prófugos, de los asesinos? Es una pregunta que no tiene respuesta. Víctor Jara, hablando así sobre el amor. Bueno, nosotros somos porque existe el amor y queremos que ser mejores porque existe el amor y el mundo gira, bueno, crea, se multiplica porque existe el amor. Nosotros, a los que nos dicen cantantes de protesta, empezando, yo no estoy de acuerdo con ese término porque no considero que es un término válido, por lo menos para mí. Creemos que el amor es lo fundamental, el amor y la relación del amor de hombre con una mujer con un hombre, o del hombre con su semejante, con sus hijos, con su hogar, con la patria, con el instrumento que trabaja, es vital, es la esencia de la razón de ser del hombre. El caso Víctor Jara asombró desde siempre al mundo de la música y la cultura internacional. Recordamos al estadounidense Pete Seeger en Buenos Aires leyendo el poema que Víctor Jara escribió antes de que lo asesinaran en el Estadio Nacional. Somos 5.000 aquí en la prisión. En el sobre interno de un disco llamado Para el Pueblo, lo que es del pueblo, que Piero publicó en el 73, en el sobre interno había un retrato enorme de Víctor Jara. Fito Páez homenajeando a Víctor Jara cantando en el CCK su canción más famosa, Te recuerdo, Amanda. Recordemos que la hija de Víctor Jara se llama Amanda en homenaje a este personaje de la canción. La fundación de Víctor Jara, al comentar
que fue encontrado y encarcelado el último de los asesinos de Jara, puntualiza: es una noticia que valoramos. Sin embargo, para nosotros es importante recalcar que después de medio siglo del asesinato de Víctor Jara y Litré Quiroga, es difícil considerar esto como justicia. Te hacen florecer. Te recuerdo. Ojalá, escribió Amanda Jara, la hija de Víctor y Joan, que con esta misma diligencia la policía chilena logre encontrar a todos los juzgados por los crímenes de lesa humanidad, que son docenas y docenas y docenas. Cuando el tiempo pasa y hay justicia, ya no es la misma justicia que cuando era la hora de la justicia. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él. Recordemos que en la turbulenta escena del golpe de Estado y sus consecuencias, murieron 3 de los chilenos más famosos de todos los tiempos. Salvador Allende, ya sabemos, resistiendo al golpe de Estado con una metralleta en la mano. Pablo Neruda, hoy se sabe que por una inyección que le dieron en un sanatorio donde estaba internado por un tratamiento de cáncer. Y Víctor Jara. 5 minutos. La bestialidad de estos hechos llevó tanto a los mentores intelectuales de los golpes al norte de América como a los golpistas del resto del continente a mesurar qué hacían. Tal vez por eso, por la brutalidad de esta represión tan pública, tan evidente, con los cuerpos de los asesinados flotando en el Mapocho, los militares argentinos eligieron la técnica de la desaparición forzada. Recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Como quiera que fuese, hay cosas que no tienen respuestas y hay reflexiones que a esta altura están completamente de más. Podemos decir que las canciones de Víctor Jara, desafiantes canciones en general, muchas de ellas muy desconocidas, superaron la barrera del tiempo. En un proyecto colectivo suenan un montón de voces de allá y de aquí para interpretar uno de sus himnos, Manifiesto. Las de aquí son León Gieco, Víctor Heredia, Teresa Parodi, Pedro Aznar, Liliana Herrero, Juan Carlos Baglietto, Jairo, Los Tipitos, Ligia Pirao, Hilda Lizarazu, Julia Senko, Sandra Mianovich, La Bruja Salguero, Liliana Vitale, Georgina Hassan, Javier Malosetti y Lito Vitale. Malosetti en el bajo, Lito en el piano. Las de allá, las de Chile, son Roberto Márquez de Iyapu, No canto por cantar. Magdalena Matei, Pascuala y la Vaca, Nano Ester, Simón González, Elicura Chihuailaf en Mapungum, la lengua de los mapuches, Pedro Fonsea, Juanita Parra de los Jaivas, Fran Estraúbe, José Cebes de Inti Limán Histórico, Elizabeth Morris, Mario Mutis y muchos más. Yo no canto por cantar. Tiene corazón de tierra. Una lectura chilena de él, Martín Fierro. Pero una idea central. Canciones que han sido valientes, personas que han sido valientes. Aquí se encajó mi canto. A pesar de los horrores y de los tiempos transcurridos y de la lenidad de la justicia, se convierten en personas vivas en nosotros para siempre. Con olor a primavera. Que no es guitarra de rico. Que no es guitarra de rico, ni cosa que se parezca.
las estrellas. ¿Qué canto tiene sentido cuando palpitan las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas? No las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. En octubre, primavera. Siempre será canción nueva. Verdad, justicia y radio. Carlos Polimeni, AM530. 14:37 ahora, nos vamos a ir rumbo a la voz, Marina, de nuestro compañero en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Así es, Martín Suárez, en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo va, Martín? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos, Marina? Buenas tardes. Una tarde agradable aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Hay sol. Como siempre, sí, hay sol, hay algunos nubarrones, te voy a decir la verdad, Marina. Bueno. Pero que no están empañando la tarde, porque la temperatura es agradable, no hace frío, no hace calor tampoco, con una camperita la pasás muy bien. Y qué mejor momento que venir a participar de la marcha de los miércoles de jubiladas y jubilados aquí en Plaza Congreso, que hoy hay bastantes organizaciones sociales que se están acercando dentro de todos los que son los jubilados, jubiladas, pasivos de aquí de la República Argentina. Fue multitudinaria la del miércoles pasado con la participación de la CGT y las dos CTA. Obviamente los jubilados están diciendo, bueno, que se haga costumbre, que vengan los miércoles también el resto de la semana, que nosotros estamos acá poniendo el cuerpo como hace más de
30 años aproximadamente. Bueno, están organizando también otra movida desde las centrales obreras, tienen que definir cuándo van a volver, pero la idea es esa. De la CGT no vi, no, lo de la CGT no los viste, ¿no? No los vi, no, ya está. Ya Con está. la foto alcanzan. Claro, vinieron, sacaron un par de fotos, aunque había gente el miércoles pasado, pero se calcula que no más de 50.000 personas, Okay. ¿sí? Acá en Plaza Congreso. La bandera de los apóstoles, de los 12 apóstoles, con los rostros de Norma Pla, Néstor, está la figura de Vite Perón, Cristina, el Papa Francisco y Diego Armando Maradona, es identitaria ya de estos días miércoles de lucha, y se suma otra bandera que tiene que ver con la gráfica de la bandera que exhibieron en el campo de juego allá en Estados Unidos la selección argentina después de vencer a Inglaterra, donde dicen las Malvinas son argentinas, que llegó para quedarse esta tipografía, esta bandera, esta insignia, que tiene mucho que ver con la necesidad de volver a poner en práctica el debate por nuestras Islas Malvinas, y en eso también están los jubilados y jubiladas. Vamos a hablar con alguna... ¿Te puedo robar 2 minutos para la 530? Somos Radio, la radio de las madres. Vos sos joven, venís a apoyar a los jubilados, ¿no? A los jubilados. ¿Todos los miércoles venís? Todos los miércoles vengo. Estoy acá siempre, como deberíamos estar todos, creo, ¿no? Es nuestro futuro inmediato ser jubilados, así que hay que tener un poco de sensibilidad social, ¿no? Exacto, es lo que deberíamos. Ojalá que la gente reaccione a tiempo, porque creo que ya estamos muy en el horno. Y tenemos la última oportunidad, el jueves. Así que... El jueves 6 de agosto. El jueves 6 de agosto. Y también hay que estar acá marchando. También hay que estar acá, no hay otra posibilidad. Tenemos que estar sí o sí acá, todos y todas. No hay otra forma. Si no defendemos la patria nosotros... Vos sos laburante, ¿no? Yo estoy desempleada. Desempleada. Está este gobierno, estoy desempleada. ¿De qué laburabas? Tengo 58 años. Una piba. Y ya no tengo, realmente, perdón, no tengo, me quedan pocas esperanzas, la verdad. Porque todos los días la cantidad de personas que se quedan sin trabajo es la misma cantidad de menos posibilidades que yo tengo de conseguir trabajo. Claro. Haces changas, me imagino. Y sí, vendo, la verdad, me mantengo con las cosas que vendo de mi casa. Esa es la entrada de plata que yo tengo. ¿Y cómo ves los próximos meses de este gobierno? Si todo sigue así, ¿no? Planchado como está. O sea, creo que este gobierno despertó en mí el sentido de sorpresa, o sea, no dejo de sorprenderme, porque todos los días creo que es el peor, pero al otro día veo que no, que sigue habiendo peores días. Y así va a pasar constantemente. En los próximos meses no sé dónde vamos a estar, la verdad. ¿Tu nombre? Sandra. Gracias, Sandra. A vos. Bueno, vienen a brindar su apoyo a los jubilados y jubiladas, gente desempleada, gente joven, 58 años, que perdió el laburo, joven para no estar o estar sin trabajo, pero grande ya para entrar, volver a entrar al mercado laboral en este contexto de crisis, en este contexto de desempleo, que tampoco encuentran los pibes un laburo de 20, 25 años, ¿no? Está más que complicada la mano aquí en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, que también es uno de los distritos más ricos, y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no hace nada para paliar la crisis que hay a nivel general. Vamos a hablar con Ricardo. Ricardo, perdón, que te lo robo un segundo, me lo llevo. No, perdón, estaba chusmeando, estaba rociando. Escúchame, Ricardo, recién me contabas que vos ganás de mínima 470.000, sí, la jubilación. Sí. Y pagás 400.000 de alquiler. Sí, 410. 410. ¿Y qué haces para llegar a fin de mes? Y yo hago otras cosas, por ejemplo, vender artículos de ferretería. ¿Cómo es eso? Por internet vendo, levanto pedidos, voy, compro al mayorista y lo revendo. O sea que vos de pasivo no tenés nada. No, soy un jubilado sumamente activo, no solo en las finanzas, sino con las compañeras. Pero eso, ¿por qué uso tu ejemplo? Sí. Porque es una generalidad de todos los jubilados y jubiladas. Hoy un jubilado labura al mismo tiempo también, ¿no? Por supuesto. Acá tenemos, por ejemplo, el otro compañero nuestro, Ricardo Boucher, que vos lo conoces también. Él acompaña a sus hijos en un emprendimiento que tienen en una panadería, y el otro sigue haciendo pastones con los hijos,
y así sucesivamente. Si yo te muestro, mirá, acá está Marcelito. Marcelito trabaja en una... ¡Marcelo! ¡Marcelito! ¡No! Ahí está llamando a Marcelo para preguntarle dónde trabaja. ¡No! ¿Para qué le preguntamos? Marcelo, ¿dónde trabajamos? Dice Ricardo. No, ¿puedes explicarle lo que trabajás? ¿Dónde trabajás? No quiere. Jubilado. Bueno, gracias, Richard. Bueno, la lucha de los jubiladas y jubilados se profundiza cada día miércoles. Vamos a estar acá presentes nosotros, aquí en el aire de la 530, cubriendo a la marcha que encabezan los 12 apóstolos y después el resto de las organizaciones de jubilados. Carlos. Bien, qué complejo todo, ¿no? Cuando escuchamos los testimonios, la vida de las personas que están allí, que representan a una porción importante de la sociedad, nos damos cuenta de todo el mal que en muchos aspectos distintos hace esta administración del Estado al presente y al futuro de la Argentina. Gracias, Martín. A vos, Carlos, fuerte abrazo. Martín Suárez, Móvil 1 de la M530. En este día de miércoles escuchan la banda de sonido de la realidad en la zona de Congreso. Más adelante en el programa, Marina, ¿qué otros elementos tendremos? Bueno, vamos a conversar con Tony Lestingi. Tony Lestingi está por 4 únicas funciones, el 1 de agosto, el 15, el 22 y el 29, haciendo Cuestiones con mi padre. Que Cuestiones con mi padre es una comedia dramática que narra la historia de Pablo, quien regresa a Buenos Aires después de muchos años y de un reencuentro familiar forzado por las circunstancias, y con humor y ternura y una buena dosis de conflicto, porque siempre el conflicto es vida, es vital, no le tenga miedo al conflicto. La obra propone una mirada compasiva, no por armar conflicto, sino por entrarle a los problemas que hay que resolver sin que dejarlos ahí o barrarlos abajo de la alfombra, a eso me refería. La obra propone una mirada compasiva sobre los vínculos familiares y los legados que nos habitan, tanto los que duelen como los que iluminan, porque bueno, hay legados que realmente son un peso y otros que allanan los caminos, así que vamos a hablar con Tony Lestingi, que es un actor de una gran trayectoria, además de actor, por supuesto también es clown, es director teatral y lo conocemos, yo miraba mucha tele cuando era joven y niña y lo recuerdo a Tony Lestingi en primero se hizo muy conocido con Viajes a Pucay y también trabajó en la novela El amor tiene cara de mujer. Yo la veía, tenía 15 años y me lo acuerdo, después reemplazó a nuestro querido y entrañable y extrañado Dapasano en Terrenal, haciendo el personaje del bohemio Abel de Mauricio Cartún, Terrenal, Pequeño Misterio Ácrata, obra que has visto más de 3 veces o de 2 veces. Sí, un montón de veces. Yo también, es una de mis obras preferidas del maestro Cartún, así que vamos a hablar con Tony Lestingi, que bueno, tiene un crisol de versatilidad en su trayectoria como actor, director teatral y clown, y ahora presenta en estas únicas 4 funciones, bajo la dirección de Andrés Basalo, esta obra que se llama Cuestiones con mi padre y que se va a presentar en el Teatro Andamio 90. Bien, como 2 de los actores que llevaron adelante las principales temporadas de Terrenal ya no están en este mundo, no sabremos si va a haber alguna vez más representaciones de esa... Claudio Ricci y Ale de Pasano. El negro Ricci, 2 que se fueron, de los 3 más importantes del elenco, quiero decir, en la historia. No sabemos si se volverá a representar Terrenal, pero está hablando tanto de la realidad de entonces y de hoy. Ese Terrenal, pequeño misterio ácrata, que deberíamos revolver, ¿no? El mundo para ponerlo otra vez ahí. Respecto a la televisión y los padres y los conflictos yo heredé de mi padre una costumbre que era que en casa no había televisión. Cuestiones con mi padre. En mi casa había mucha, para dormir, con la tele prendida, la tele 24/7 ahí, una compañera más y discutir todo lo que pasaba en la tele también. En mi casa no es que estuviera prohibida, es que mis padres habían hecho un juramento. Acá la caja boba no, como se decía en los años 60 y 70. Entonces, para ver televisión yo tenía que ir a la casa de mis abuelos, que por suerte quedaban cerca. O sea, ¿veías televisión para transgredir? Sí, no, porque yo quería ver Batman cuando era chico, pero mis padres decían, no, acá no hay televisión, ¿no? Acá hay libros, hay revistas, hay animales, hay plantas, hay calle, hay de todo. Aburrido. Televisión no va a ser posible. Entonces yo me acostumbré a una vida sin televisión, por lo cual las jerarquías que devienen de la televisión, la verdad que nunca las conocí. Mucho más grande, porque me echaron de un trabajo y cobré una indemnización, esa es la verdad. En el año 89 vendía el Mundial 90, me compré con la indemnización del trabajo mi primer aparato de televisor, pero era un televisor oriental de 14 pulgadas, nada del otro mundo. Y ahí empecé un poquito
atento a ver qué veía la gente que hablaba tanto de la tele. Así que fui virgen durante 32 años de mi vida. Muy bien, yo... De la tele. Iba al cine, iba al teatro, iba a ver partidos a la casa de un amigo, si me importaba mucho un partido, un mundial, por ejemplo. Qué sé yo, otro mundial tuve la suerte del 86 de cubrirlo directamente en México, en vida y en presencia. Otros me arreglé como pude para alquilar un televisor unos días, qué sé yo. Y digo esto porque hoy la costumbre de mirar televisión, claro, está obsoleta respecto a todas las posibilidades que nos brindan otras formas de consumirla, ¿no? A ese objeto que ocupaba la tele en la mesa familiar en los 90s, en los 80s, ¿no? Yo empecé a trabajar en la tele en los 90s y íbamos mucho a los programas en vivo que invitaban público, así que conozco bien la tele desde muy pequeña. Y la tele en ese rol central, ¿no? Todos vamos a ver El amor tiene cara de mujer, Los Benvenuto, El Zorro, El Chavo, ¿no? Como no había dibujitos, por ejemplo, que eso también vino más entrada a mi adolescencia, 24 horas de dibujitos, por ejemplo. Claro, en los canales de cable para chicos. Eso vino después con el cable, ¿no? Cablevisión, un saludo a Héctor Mañeto. Que en realidad era una excusa para vender los juguetes en las tandas, o más o menos así. ¿Verdad? Cuando todos nos empezamos a dar cuenta y a avispar un poco de cómo era la cosa, miren hasta dónde llegamos y qué lograron. Tendremos en el programa en vivo ahora acá. De una tele portátil para cada mano. En un ratito a Clara Cantore. Clara Cantore es una estrella de la música popular argentina, nacida en Córdoba. Desde 2013 ha grabado 6 discos. Está presentando en una gira los temas que grabó en su nuevo disco, completamente realizado en Galicia, la tierra de sus ancestros. Eso ocurrirá un poquito más adelante en el programa. Antes de que acontezca lo que venga, tengo que pedirles a ustedes, contarles a ustedes que este domingo se viene nuestro espectáculo de resistencia tanguera. Y lo que quiero pedirles a los que quieran y puedan es que están las entradas disponibles. Las entradas se venden a través de Passline, son muy baratas, son a precios hipercuidados. Y necesitamos, como siempre, del público para que el espectáculo tenga su sentido final. Con Claudio Morgado, el dueño de este sonido en la guitarra, hacemos un espectáculo de resistencia tanguera con cantores y cantoras invitadas. Tenemos historias que contar, las grandes, las del cruce del tango y la política. Tenemos en el espectáculo a Paco Urondo, a Mario Benedetti, a Eduardo Galeano, a Jorge Luis Borges, pero además las historias que no se conocen sobre la revolución fusiladora y su influencia sobre la última kurda de Cátulo Castillo y Aníbal Troilo, grabada por primera vez un poquito después de los fusilamientos de José León Suárez, es decir, los hechos que inspiraron Operación Masacre. Tenemos a Discépolo a full. Tenemos a Homero Mansi. Tenemos el deslumbramiento de Piazzolla. Y en esta función del próximo domingo, en La Carbonera, que queda en San Telmo, en Carlos Calvo y Balcarce, vendrán a cantar Roberto de Carré, la voz solista de la orquesta de Estilo Pugliese Color Tango. Canta en esa orquesta desde que tenía 17, hace más de 20, con una autoridad, con un conocimiento, como si fuera el nieto de un Roberto Goyeneche, en la mayor tesitura de su voz, en los 40 y primeros 50. Tendremos a Carolina Minela, una gran voz del tango del siglo XXI, la ahijada tanguera de la gran Amelita Baltar. Y tendremos también la voz joven de Maxi Pachecoy, que estuvo aquí con nosotros con su proyecto de los Clappers hace unas semanas. Oh, qué lindo. Y además tendremos bailarines, que siempre aparecen ahí como por sorpresa, pero son parte de nuestra propuesta. El tango también es el baile, la milonga, la danza vertiginosa o lenta que para mucha gente puede resultar una forma de terapia. Ante las cosas que pasan, nosotros creemos que es buena la terapia de la resistencia, decir no,
no estoy de acuerdo. Y te voy a contar por qué. Gobiernos como estos, momentos como este, en la historia han generado invasiones culturales bárbaras, que hacen que la gente metabolice los programas de televisión estadounidenses como su propia lógica, o los géneros musicales que vienen desde afuera como parte de su propio acervo. Y cuando está todo en orden y la casa está en orden, podemos discutir al respecto. Cuando vienen por todo y quieren arrasar, ¿cómo no defender lo nuestro? ¿Cómo no darnos cuenta de que hay cosas que se discuten siempre y hay otras cosas que nunca se discuten? En la Argentina hizo falta una ley para que las radioemisoras y los programas de televisión difundieran la música nacional. Porque si las dejas a su libre arbitrio o al de sus dueños, vale mucho más Stevie Wonder que Carlos Gardel, no tengan duda. Claro, no te separes por los chicos, ¿entendés? Y no hay problema con Stevie Wonder. El problema es que Stevie Wonder suena en todas partes, en las radios de todo el mundo. Y Carlos Gardel, si no suena en las radios argentinas, ¿dónde suena? El peronismo impuso en los años 40, intentó imponer una cuota de pantalla, es decir, que hubiese lugar para las películas argentinas ante el aluvión estadounidense. ¿Y saben qué pasó? ¿Qué pasó? Los empresarios estadounidenses se le plantaron a Perón y dijeron, no, eso no se puede, eso es meterse en los negocios que no se deben. Y fueron a la embajada y le dijeron, este tipo hay que terminar con él. Solo por el intento que en Francia, en Corea o en la India es normal de proteger lo propio ante las avalanchas bárbaras. En Resistencia Tanguera contamos estas historias y además procedemos a hacer un poco del repertorio tanguero de siempre. Es esta la guitarra que nos permite, ¿eh? Morgado. Pucha. Ayer Víctor Hugo Morales, gracias por los elogios, dijo unas cosas hermosas sobre nuestro espectáculo, pero además dijo, no sabemos cómo lo hace Morgado, pero lo hace. Así que un abrazo enorme a Esteban Morgado. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. AM530 Somos Radio. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. Hay películas que nos emocionan, nos cambian o nos acompañan para siempre. Pero detrás de cada gran historia hay un mundo por descubrir. El sociólogo y realizador audiovisual Jorge Gallo te invita a sus cursos de cine clásico y moderno para aprender a mirar el cine con nuevos ojos. Presencial en Capital Federal y también online. 11 66 43 20 17 o visita la página
www.jorgegallo.com.ar, porque el cine se disfruta 2 veces, cuando lo ves y cuando lo entendés. Estas vacaciones de invierno viví la magia del teatro en familia. En Teatro El Popular te esperan espectáculos y talleres para chicos y adolescentes. Todas las actividades son a la gorra. Disfruta de obras como Sinfonía del Agua y talleres de clown o murga. Teatro El Popular, Chile 2080. Tu teatro, tu refugio. Reserva tu lugar en alternativa.com. En una era en que la resistencia resulta una obligación moral, Carlos Polimeni y Esteban Morgado presentan Resistencia Tanguera. Una guitarra, una voz, un repertorio extraordinario, letras y melodías que forman parte de la gran historia de la cultura popular y nacional, con sorpresas y grandes invitados. Domingo 2 de agosto a las 20, en La Carbonera, Carlos Calvo 299 San Telmo. Entradas por Passline. Auspicia AM530. Carlos Polimeni, en la tarde de la 530. Apuesto a que les pasan 2 cosas. Primero, todos conocemos la milonga de los hermanos de Atahualpa Yupanqui. Segundo, Francia. No, segundo, Argentina. Segundo, ¿de quién es esta versión? ¿Quién toca así el bajo? ¿Estos músicos de dónde son? ¿Quién canta? Respuesta, la que toca el bajo y canta se llama Clara Cantore, es cordobesa. Los que la acompañan seguramente son músicos de Galicia. Y este es uno de los temas incluidos en su 6º disco que va a presentar, que está presentando, llamado Regreso. Seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar y así
conocemos por el lejano mirar. La idea del disco es un entretejido entre las tradiciones argentinas y las tradiciones de Galicia, invitando a observar la conexión profunda entre las culturas de transmisión oral como un tejido subconsciente de orígenes que conecta memorias colectivas y revela la esencia compartida entre pueblos que reconocen su historia. Clara Cantore, buenas tardes, gracias por venir a la radio. Carlos Polimeni, qué alegría, gracias por recibirme, de verdad, chicos, muy agradecida de estar en este espacio. Bien, a las preguntas pertinentes. ¿Cuándo grabaste este disco en Galicia, en Santiago de Compostela, en rigor? Este disco lo grabé en el transcurso del año pasado, del 25. Particularmente esta Milonga de los Hermanos la grabé con una banda que se llama la Banda das Crechas, que es una banda de músicos de folk gallego que tocan todos los miércoles, hace 30 años en la Casa de las Crechas, que es un... ¿Qué significa crechas? Crechas literalmente son como crinas, trenzas. Crechas. Crechas como mechas. Y eso, son una banda así muy, muy mítica, que apenas llegué a Galicia me recibieron, me abrieron las puertas y de tanto guitarrear salió esta versión de los hermanos. Bien, ¿quién vino de Galicia? ¿Tu bisabuela? Sí, mi bisabuela vino de Lugo. La gallega. La gallega, exactamente. Los dos son mis dos bisabuelos, por parte de madre, de mi abuela materna, se conocieron acá. Y bueno, estando allá en Galicia me enteré que Argentina recibió entre fines de 1800 y comienzos de 1900 1.100.000 gallegos. De gallegos, ¿no? Y entonces, no solo, evidentemente, a la capital federal y atender bares. O sea, mucha descendencia gaita hay, ¿no? Sí, pero muchísima. ¿Qué te parece? Muchísima. Así que yo terminé ahí un poco de casualidad. Y mientras estaba ahí fue muy fuerte ese reconocer, principalmente en la música, la raíz común que tenemos, que tiene nuestro folclore, que en realidad nuestro folclore y nuestra cultura. La guitarra española, que en realidad venía de los árabes. Que nosotros decimos criolla, ¿no? Claro, es uno de los elementos, ¿no? Sí, nuestra cultura es muy joven, nuestro folclore es muy joven, ¿viste? Entonces, allá, o sea, claramente uno va para allá y reconoce cosas de las que venimos, y bueno, fue un viaje interesante. Un viaje un montón. Clara ha viajado muchísimo por el mundo, ha tocado en muchas partes distintas. Recuerdo de la pandemia, cuando estábamos todos encerrados y miramos videos y conocíamos el mundo también a través de eso. Clara hacía un programa de difusión de la ciencia en televisión, en video, en YouTube. De música y ciencia. De hecho, yo terminé en Galicia por ese programa, porque me fui a grabar la última temporada entre España y Francia, y uno de los científicos con los que grabamos un capítulo que finalmente nunca salió, pero bueno, fue el puente, que se llama José Edelstein. Él vive en Compostela, y cuando terminamos de grabar me dijo: che, ¿no querés conocer Galicia? Y yo dije, bueno, dale, vamos. Ay, con lo hermoso que es Santiago de Compostela. No, me enamoré Dios. Así. Para colmo llegué justo en el otoño, que es bastante lluvioso. Y fue muy fuerte así como la sensación de reconocerme ahí en esa cultura. Qué fuerte como los orígenes están vivos siempre y para siempre, ¿no? El origen. Es verdad, ¿no? Yo te vi tocar acá, sin embargo, en el Casal de Cataluña, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, otra vertiente de la inmigración, en ese caso la inmigración catalana. Creo que lo que siempre llamó la atención de vos, sos una multiinstrumentista, estudiaste muchos instrumentos, es tu capacidad en el bajo, ¿no? En el bajo de 5 cuerdas, en este caso, ¿no? Estoy contándolas, son 5 cuerdas. Son 5, 1, 2, sí, 5. Y la técnica como guitarrística como tocas el bajo, ¿eso de dónde vino? ¿Cómo fue? Yo soy guitarrista primero. El bajo, de hecho, lo toco, este instrumento lo tengo desde el 2018. Y curiosamente el bajo, además, siento que un poco mi especialidad o mi curiosidad está orientada al bajo en el folclore. El bajo es un instrumento muy nuevo, y además es un instrumento que tiene el principio del folclore es una música que se toca desenchufada. El bajo eléctrico tiene 60 años, ponele. Claro, exactamente. Y el bajo no suena si no está enchufado. Entonces, técnicamente no es un instrumento que sirva para las guitarreadas. Claro, no te lo podés llevar, ¿no? No, y cuando ya todo acústico se apagó y está el fogón andando, el bajo, si no hay un amplificador, no funciona. Entonces, sin embargo, claro, la posibilidad que da el hecho de tenerlo afinado, enchufado, es que
tiene frecuencias graves y es principalmente un instrumento de percu, ¿viste? Yo con el tiempo voy descubriendo que en realidad es un instrumento percusivo que al que uno le pone notas. A ver. ¿Suena? Compañero, ¿tenemos el bajo andando? Sí, señor. ¿Quieren que toque una canción? Claro, que cantes y toques. Justo la canción que abre el disco, la escribí cuando estaba yendo para la aldea en la que nació mi abuela, que es una aldea en la que actualmente quedan 3 personas, en Valeira, en el municipio, en la provincia de Lugo, y esta es la canción que escribí. Soy la fuente de mi madre, que es la fuente de mi abuela, y su madre es de esta tierra, que la envió a cruzar los mares, que la envió a cruzar los mares. Su destino peregrino fue tejiendo los altares que me abrieron el camino. Corre voa, oh paxariño, leva-lhe o meu corazón pendurado no biquiño, dille que a súa filla son. Navego el campo de estrellas de la mano de la luna, que me entrega la fortuna de ir marcándome la huella, sembrada en el campo santo de Argentina, Compostela, florecida en este canto. A Virxe de Guadalupe cando vai para Rianxo, ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van, ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van. El camino de Santiago en perpetuo movimiento es el cauce de este lento río que enciende el faro, río que enciende el faro, que recuerda a quien camina, que es el arte de la paz, esa llama que ilumina. Y ahí se va la despedida por las ruas de Santiago, que enciende el campo de estrella, que alumbra a los olvidados. Y ahí se va la despedida por las ruas de Santiago, que encienden a Compostela, que alumbra a los olvidados. Y ahí vos vaya despedida por las ruas de Santiago, que ascendió campo de estrella, que alumea. Oh, qué hermosura, Clara Cantore. Qué hermosura, qué belleza. Que Gracias. además cada vez canta mejor, como haciendo honor a su apellido. Atención, que les voy a contar los lugares en que va a actuar en el marco de la gira de presentación de este álbum publicado en 2026, grabado en 2025 en Galicia, llamado Regreso. Va a estar en Buenos Aires este fin de semana, el domingo 2 de agosto. Cuando digo Buenos Aires, digo la capital federal, con una actuación en el Café Berlín a las 20:30 en Villa Devoto. Domingo 2 de agosto, capital, Café Berlín. El jueves 6 de agosto estará tocando en Olavarría, en el club que se llama Herederos en Olavarría. Al día siguiente, el 7 de agosto, en Bahía Blanca, en la Biblioteca Rivadavia de Bahía Blanca. Al subsiguiente, el sábado 8 de agosto, en la Casa de Cultura Cluster, que queda en Junín, Buenos Aires, a las 21.
3 actuaciones: Olavarría, Bahía Blanca y Junín. Y el 9 de agosto, una semana después del Café Berlín, estará en la plataforma Labardén en Rosario, en el Petit Salón de la plataforma Labardén. Es una gira, son 5 actuaciones de presentación de un artista que siempre parece nueva y que yo creo que tiene una cosa de empoderamiento femenino importante, ¿no? Al menos cuando yo te veo al frente de una banda, tocando tu repertorio, comandando voz, digo, wow. Voy a estar con un trío además que va a estar en Los Vientos, Santi Molina, que es gaitero, claro, y es un referente así de la música celta de acá, importantísimo. Una estrella aún en Galicia. Sí, tremendo. Santi Molina, al que una señora le regaló por piedad. Estuvo acá, ¿no? Sí, claro, ha estado más de una vez. Le regaló su gaita por piedad a una señora en un concierto, así cuando él es. dijo que quería estudiar, pero no había... Nos lo contó. No había plata en la casa, y la señora dijo, pará, yo tengo una. El Santi. Extraordinaria fusión, ¿no? La de ustedes. Sí, el Santi y Ciro Gargaglione, que es el percusionista, un percusionista de cabecera. Sí, así que estoy muy, y además van a venir invitados, van a haber sorpresas, pero estamos hablando de la actuación del Café Berlín, ¿no? De la actuación, o sea, el trío va a girar en todas esas fechas que has comentado. Los invitados del Café Berlín son especiales, vienen amigos de Uruguay, vienen cosas muy piolas, así que... Qué bueno, claro. Lo que Molina ha logrado, lo que Santi Molina con su gaita y su grupo ha logrado es llenar teatros, clubes de música, con un repertorio de música celta, ¿no? En la Argentina, sí, la propia y la ajena, el folclore de Argentina y el folclore céltico, sí, de una manera extraordinaria. De hecho, en su último disco, Desde Otro Lugar, también hay una fusión entre las dos músicas que evidentemente, digo, somos muchos los que tenemos esa pulsión de porque además no se trata solamente de hacer esta fusión musical, sino de reconocer esta cuestión de migración recíproca que tenemos. Claro. Argentina históricamente ha recibido, bueno, gente de todos lados, pero particularmente de la comunidad gallega. Y cuando digo gallega, o sea, Galicia tiene España es un crisol, igual que nosotros, de diversidad de culturas. Galicia tiene una lengua, una tradición. Y bueno, eso, Argentina ha recibido muchísimos gallegos. Es verdad, y desde la crisis de 2001, además, la enorme cantidad de argentinos que han buscado un destino diferente del propio, viviendo en distintos lugares de España. Ahora con el Mundial, la final y todo eso que pasó, muchos tuvieron noticias de que se puso picante también esa relación, pero es una relación histórica que está más allá de un partido, de una final, o de un momento, o de las campañas, etcétera. La facilidad que vos tenés para versionar también, porque estás haciendo un repertorio propio, gestionado y creado a partir de eso, es bastante importante, ¿no? Yo recuerdo tus videos de YouTube con centenares de miles de personas mirándote cantar una canción de Facundo Cabral. Sí. O una de Piero, no sé. O una de Cerati. Hubo un momento donde entré así en crisis bueno, tuve muchos momentos en los que entré en crisis, pero en algún momento entré en crisis con esta cuestión así como de mi obra, y entonces dejé de componer y simplemente me puse a hacer clásicos. Y ese para mí ha sido una gran escuela. Luego superé la crisis y simplemente... ¿Volviste a componer? Sí, volví a componer, por suerte, y de hecho entiendo, digamos, la cuestión de tomar repertorio y... ¿Querés que te muestre folclore gallego? A ver, por ejemplo. Sí, queremos folclore galego. Además tiene cosas muy... Vicos, ¿no? Sí, viquiños para todos los galegos que nos miran. Los viquiños, besitos, ¿no? Vicos, besos. Sí. ¿Tenemos el bajo, compañero? Esto es una cosa que se llama el Alalá de Muxía. Mi versión. Si hay algún gallego viendo, pido perdón. Está bien, siempre uno puede pedir perdón de antemano, ¿no? A pedra fun a balar, eu fun a balar a pedra fun a balar, que esta no me dio do mare, ai la lelo, ai la la. Ten zapatiños de brillo, Nosa Señora da barca, ten zapatiños de brillo, que nos trouxe un mariñeiro que andaba
perdido que andaba no mar perdido. Ay, la la, la la, la la. Ahora fíjate sobre esa misma estructura armónica, ¿verdad? Y incluso sobre esa misma intención. Compañero, no me saques el bajo, porfis, que ahí está, gracias. Si yo tomo la misma armonía y hago a los cerros tucumanos me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Claro, cambió la melodía, pero la intención de la música es la misma. Yo te cuento que Atahualpa Yupanqui era descendiente de inmigrantes vascos, su segundo apellido. Ah, mirá. Él estaba muy orgulloso de eso, y en algunas entrevistas en España él habló de las viejas canciones españolas como una fuente de inspiración. Es decir, que lo que sacamos de oído en realidad tiene un trayecto importante. Es como si las músicas fueran primas, ¿viste? Y claro, hermanas entre sí. Exactamente. Instrumentos en común, una lengua en común, unas lenguas en común. De hecho, hay un músico vasco que se radicó y vivió en Argentina, que se llamó Mexo Vigarrena, que grabó una canción al afilador. Por ahí la encontramos, Mexo Vigarrena, el afilador. Y el afilador de la canción del Vasco, grabada en Buenos Aires en los años 80, era un galego. Y un gallego, quiero decir. Era galego. Un galego. Podemos hablar igual. Y la canción del Vasco radicado en Buenos Aires, que soñaba con ser una estrella en Buenos Aires y se quitó la vida ahorcándose a la manera vasca, incluía al final el canto del afilador, que es el mismo canto de la canción que vos acabas de interpretar. ¿En serio? Sí, ¿la encontraste? Ahí sí, si la encontramos te lo voy a demostrar. Ese final de la canción, el laralí. Claro, los alalá justamente es un estilo de música que termina con alalá. El tarareo vasco, el tarareo galego sería. Claro, que igual, toda la costa nórdica un poco comparte Asturias, bueno, la música vasca. Es más complejo como el idioma vasco. Sí, ya se empieza a poner más. Tienen características distintas, pero se diferencian bastante de la música del sur, por ejemplo, usan otras escalas. La tradición celta, que es la que está más al norte. Claro, compitiendo o comparada con la tradición influida por los árabes, claro, que es la tradición del sur de lo que conocemos el flamenco. Mira, esta es la canción que te mencioné. La del afilador. La del afilador, un vasco cantándole a un afilador galego. Caminando por la vía láctea, viño afiador, de Galiza a Buenos Aires. Esta es una canción porteña de un vasco, reitero, Es una leyenda de la música y de la tragedia. Si podés correrla hasta el final a esta canción, dura 7 minutos. Esta parte de la canción la cantó Juan Carlos Baglietto, ¿no? Ah, mira. La historia de los amigos distintos de un pueblo de Galicia o de la Vascongada, no sabemos, o de San Sebastián, que terminan asaltando bancos, haciendo cada uno su propio destino. Pero el asunto es que al vasco le sonaban los afiladores y la música galega. No sé si yo me quedo, si me iré. ¿Es Baglietto ya? Baglietto cantó esta canción en uno de sus discos porque se enamoró mucho de la obra de Mexo. Sartén Azaresi en la guitarra eléctrica.
Bueno, eso, un toque de color en medio de tu canción. Claro, hay mucha música que habla de de hecho, en algún momento a Buenos Aires le llamaban la quinta provincia gallega. De Galicia. Exactamente. Sí, claro. Entonces, y posiblemente lo siga haciendo, así como es la segunda Italia, o junto a Estados Unidos, la segunda y la tercera Italia. Curiosamente, perdón. Sí, dale. Curiosamente digo, de todo, bueno, llevo varios conciertos ya desde... El disco salió hace poco en las plataformas, pero llevo presentándolo varios conciertos. Incluso lo presenté en la Sociedad Gallega en Rafaela. Y curiosamente todavía no vino ningún gallego a los conciertos. Así que si hay gallegos mirando... No. Pregunto en todos los conciertos, ¿hay gallegos? O gente que se autoperciba por lo menos como gallega. O descendiente. Habla con Santi Molina y decir que te endose alguno de los que yo te mando. Que vengan los gallegos, amigos. Hacemos muñeira. Bueno, en realidad es un disco de hay otra de las canciones... ¿Querés que cante otra canción? Sí, perdón, queremos. Hay otra de las canciones que se llama... a ver cómo... también una canción que compuse sobre un pedacito de música que cantaba mi abuela que en realidad la cantaba mi bisabuela para despertar a los niños. No para dormir, sino para despertar. Y bárbaro, a ver. Y de hecho la música, la canción dice deixadios leitiños, que quiere decir dejar las camitas. Deixados leitiños, meniños deixai, que os vosos olliños dan máis claridad. Como dejan las camitas, mi niños, que vuestros ojitos dan más claridad. Entonces tomé ese pedacito y escribí esto. Deixadios leitiños, meniños deixai, que os vosos olliños dan máis claridad. Quiero llegar a los días que son la semilla del pueblo del sol. Quiero volver a mi tierra, viajar en la estrella del Hijo de Dios, formar un coro de ríos que enciende los hilos que llegan al mar, para encontrarse cantando y desencantando, barriendo la sal. Despertaré del vacío, sintiendo el latido que en su resonar, sincronizando rituales, conecta lugares que en su recordar abren memorias dormidas de viejas heridas que alumbran en paz, para encontrarse cantando y desencantando, barriendo la sal. Te estoy llamando, guardián del lugar, para que pongas el pueblo a cantar. Cuida los ríos, el monte y el mar, y en su riqueza despierta. Deixadios leitiños, meniños deixai, que os vosos olliños dan máis claridad. Despierta, mi bien, despierta, no ves que ya amaneció, ya los pajaritos cantan, la luna ya se escondió. Hoy se abre un nuevo escenario con el calendario de honrar la niñez, donde la infancia sagrada despliega las alas en la madurez, donde reunimos caminos y todos los niños crecemos en paz, para encontrarnos cantando y desencantando, barriendo la sal. Te estoy llamando, guardián del lugar, para que pongas el pueblo a cantar. Cuida los ríos, el monte y el mar, y en su riqueza despierta.
belleza, Clara Cantore, esta canción es bella, bella, bella. Gracias. Gracias, de verdad, me hace muy feliz poder contar las historias de estas canciones. De hecho, en el disco, sobre el final del disco aparece mi abuela, porque es un disco grabado de manera muy casera, estaba en casa. Qué importantes las abuelas, ¿eh? Hombre, y tanto. Yo llevo el nombre de mi abuela, además. También Clara. Me llamo Clara por ella, sí. Ella es Laje, es gallega. Es la primera Clara. Claro. Y justo me llamó mientras estaban grabando las gaitas. Y le digo, che, ¿te acordás de esta canción? Sí, claro. Así que si escuchan la versión del disco, sobre el final aparece una señora que es del celu cantando la versión original. Ay, la que yo conocí. Me muero. Y fue muy gracioso porque esta canción se llama Alborada Gallega, la original. Y mis amigos gallegos no la conocían. De hecho, cuando yo la llevé, investigaron y apareció una grabación antiquísima, pero estas cuestiones de justamente regreso, ¿no? De regresar y desandar los pasos que anduvieron nuestros mayores, de repente nos conecta y nos resignifica con la historia propia, muy, muy potente. Claro, y hay miles y miles de argentinos, en la medida en que han podido, que han hecho ese camino de recorrer, de ver de dónde vinieron, que siempre es un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje de dónde vinieron, por qué se fueron, qué les dio este país, por qué no volvieron, cuántas veces volvieron si pudieron, por qué nosotros quisiéramos ir, y todo eso solamente para monear con vos, como si fueras mi prima de Córdoba, o mi hija, tengo una hija de tu edad, más o menos así. ¿Cómo tocas a Cerati sola con el bajo? Qué jugador, Carlos, siempre tirando buenos centros. Hoy te busqué en la rima que duerme con todas las palabras. Si algo callé es porque entendí todo, menos la distancia. Desordené átomos tuyos para hacerte aparecer. Un día más, arriba el sol, abajo el reflejo. Ve cómo estalla mi alma. Ya estás aquí y el paso que dimos es causa y es efecto. Cruza el amor, yo cruzaré los dedos. Y gracias por venir. Gracias por venir. Qué gran canción para un final de concierto, ¿no? Sí, vos sabés que todavía la sumo de vez en cuando. Es verdad, porque además es muy poderosa tu versión. Y con la misma lógica, ¿Facundo Cabral toca? Facundo Cabral. Vale, está viendo toda Clara Cantore con ustedes, gente. Estoy en un territorio que conozco. Bueno, igual, viste que las versiones siempre van cambiando. Tus versiones, además. Me gusta el sol y la mujer cuando llora, las golondrinas y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amiga de los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Al final estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? Al final estamos hablando siempre de lo mismo. Mira, sobre esta misma base hay un clásico que es muy clásico de allá, que el estribillo dice así:
Ven bailar Carmiña, Carmiña, Carmela, cosa pato baillo, media de seda, media de seda calada. Ven bailar Carmiña, miña enamorada. No me digas que no es una milonga. Un montón. Y la telenovela llamada Carmiña, ¿no? Los personajes de Avenida Brasil es Carmiña, por ejemplo, ¿no? Carmiña. Domingo 2 de agosto en el Café Berlín, Clara Cantore presenta los temas de este disco en un repertorio más amplio aún. Vayan, gallegos, gallegas. Luego estará el 6 de agosto en Olavarría, el 7 de agosto en la Biblioteca Rivadavia de Bahía Blanca, el 8 de agosto en la Casa de Cultura Cluster en Junín y el domingo 9 de agosto en la plataforma Labardén en Rosario. Gracias por haber venido a la radio. Los que quieran encontrarte en las redes sociales te encuentran fácil. Como Clara Cantore. Y en Spotify también. En Spotify también. Tienen el disco ahí a disposición. Regreso. Sí, exactamente. Así Un montón de elementos juntos aquí. El tema 10 de nuestra lista es su versión, su Camino de Santiago con Uxía. No, ese es el tema 1, perdón. Sí, no, pero el tema 10 es de mi lista. Perdón. El tema 1 del disco con Uxía y Juan Arabel. Que es la fuente de mi abuela y su madre es de esta tierra, que la envió a cruzar los mares, que la envió a cruzar los mares. Su destino peregrino fue tejiendo los altares que me abrieron el camino. Corre voa o paxariño, leva o meu corazón pendurado no biquiño. Dille que a súa filla soy. Navego el campo de estrellas de la mano de la luna, que me entrega la fortuna de ir marcándome la huella, de ir marcándome la huella, sembrada en el campo santo de Argentina, Compostela, florecida en este canto. A Virse de Guadalupe cando vai para Rianxo. El camino de Santiago en perpetuo movimiento es el cauce de este lento río que enciende el faro, río que enciende el faro, que recuerda a quien camina, que es el arte de la paz, esa llama que ilumina. Y ahí se va la despedida por las rutas de Santiago, que enciende el campo de estrellas, que alumbra a los olvidados. Y ahí se va la despedida por las ruas de Santiago, que encienden a Compostela, que alumbra a los olvidados. Ahí vos vaya despedida por las ruas de Santiago, que ascende o campo de estrellas. ¿Pensás que pautar en radio es caro o no es para tu negocio? El mercado cambió. Hoy el consumidor está hiperconectado. Escucha la radio, mira el streaming y sigue las redes. En tiempos donde cada peso cuenta, AM530 no te ofrece solo un segundo de aire. Te ofrece entrar a un ecosistema vivo, combinando tanda tradicional, menciones en vivo de los conductores que la gente ya elige y campañas digitales integradas. Creamos un plan a la medida de tu presupuesto para transformar oyentes en clientes fieles. Así, vendes más. Tu pyme puede y tiene que estar acá. Es mucho más fácil y accesible de lo que crees.
Mandanos un WhatsApp hoy mismo al 11 64 19 16 50 o un correo a anuncios.am530@gmail.com y armemos tu propuesta. AM530, somos comunidad. Hay un lugar donde todo invita a quedarse. Un destino para disfrutar en cada momento. Aventura, deporte y relax. Esta temporada, Santiago del Estero te espera. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La tarde con Carlos Polimeni. Un lugar de encuentro y emociones. Apenas escuchamos la idea de que la invención de la inteligencia artificial es para la humanidad un paso tan importante, tan complejo como la invención de la rueda, dijimos tenemos que pensar un poco el asunto. ¿Será así o no será así? ¿Terminaremos manipulados por las máquinas como las peores alegorías de la ficción o nosotros controlamos todavía las máquinas? Nuestro experto en inteligencia artificial, Sebastián Nowowitzki, nos ilustra. Sebastián, ¿cómo va? Adelante, buenas tardes. Carlos, Marina, equipo, ¿cómo andan? Bueno, acá una vez más en nuestra columna semanal, nuestra columna número 16, va pasando el tiempo y esta semana vamos a hablar de algo interesante, algo que pasó hace poquito y que dio origen al nombre que esta semana le vamos a poner a la columna, que es Cuando la IA se sentó a la mesa del G7. Hay imágenes que a lo largo de la historia uno puede mirar y decir, en este momento algo cambió. Y yo creo que cuando hagamos una revisión del desarrollo de la inteligencia artificial y veamos
esa imagen con los 7 presidentes de los países más poderosos de Occidente, junto con los 3 CEOs, ¿no? Con Sam Altman, Darío Amodei y Demis Hassabis de OpenAI, Anthropic y Google Mind, sentados ahí con los líderes del G7 en un almuerzo cerrado, no en una conferencia pública. La verdad que yo creo que vamos a encontrar una de esas imágenes que realmente nos dan cuenta de cómo a partir de ahí el mundo empezó a cambiar. ¿Y por qué creo que hay un antes y un después? Porque la verdad que hace muchos años que venimos hablando que las corporaciones tecnológicas, sobre todo las de inteligencia artificial, venían haciendo un poco lo que querían. Llegamos a hablar incluso de tecnofeudalismo, ¿no? De que estas empresas estaban generando un nuevo feudalismo a partir del cual, con el manejo de los datos, volvíamos casi a una era previa a la modernidad y el Estado parecía que estaba quedando afuera. Esa foto marca algo distinto. Esa foto nos marca que por primera vez quienes están diseñando una tecnología capaz de transformar el trabajo, la educación, la economía, incluso los sistemas democráticos, se sentaron en la misma mesa de una parte de los que gobiernan el mundo. Y eso es central tenerlo en cuenta porque creo que también va a tener consecuencias hacia adelante. Y la verdad que, digamos, hoy estamos pensando cómo Silicon Valley está saliendo de un lugar en el cual venía, si se quiere, con mucha comodidad. Falta de regulación, un lugar en el cual todo se podía hacer, todo se podía probar. Y ahora, reconfirmado después de la reunión del G7, el gobierno de Estados Unidos, que venía poniendo trabas a los nuevos sistemas de Anthropic, está avanzando cada vez más en diseñar un esquema nacional para decidir qué modelos de inteligencia artificial son considerados estratégicos y sobre todo quiénes pueden acceder a ellos y bajo qué condiciones pueden compartirse internacionalmente. Fíjense que esto es fundamental. Podemos decir un montón de cosas de Donald Trump, vamos a estar en desacuerdo con la mayoría de las cuestiones, pero hay algo que uno no puede negar, que es un presidente de un país electo democráticamente diciéndole a las corporaciones más poderosas del planeta qué se puede hacer con sus sistemas, pero también que no, amparado en la doctrina de seguridad nacional, que por supuesto también la podríamos discutir un montón, sobre todo en un país como Estados Unidos, pero es un dato importantísimo para pensar de vuelta cómo los sistemas democráticos, cómo los gobiernos tienen en este caso una avanzada importante para decir hasta acá, porque esto ya no es solamente inteligencia artificial, esto es infraestructura crítica para nuestra seguridad nacional. Entonces se empiezan a discutir otras cosas y también se empiezan a discutir lo que hace mucho venimos diciendo, que es la regulación. Poner reglas de juego claras y que no sean autoimpuestas por las empresas, sino que venga el Estado, que vengan los gobiernos, los organismos internacionales, a poder poner de alguna manera alguna nueva senda de cómo todo esto se va a ir reordenando en lo que venimos llamando este cambio civilizatorio que de alguna manera está generando la inteligencia artificial. Y la verdad que este cambio a mí me parece fascinante porque en realidad hace años que venimos viendo que esto era una deuda. Hace años que venimos viendo que la inteligencia artificial de alguna manera complementaba esto que primero fueron las plataformas, las redes sociales y después la inteligencia artificial. El Estado estaba llegando tarde y ahora vemos que por primera vez, al menos en algunos aspectos, ya hablamos hace varias semanas de los fallos en la justicia norteamericana, ahora los vemos sentados en el G7, vemos que Estados Unidos empieza a regular y por supuesto lo que vemos también es que cuando una tecnología avanza y empieza a afectar economía, seguridad, soberanía de un país, deja de ser solamente un negocio y realmente se convierte, como tiene que ser, en una cuestión netamente política. El mapa empieza a completarse y esto nos conecta con varias columnas que venimos haciendo. Hace algunas semanas hablábamos del Papa entrando al debate de la inteligencia artificial. Después pensamos de alguna manera quién es quién, ¿no? Ya explicamos hace 2 o 3 columnas quién era Sam Altman y quién es Sam Altman de OpenAI, Demis Hassabis, que fue el creador de Google DeepMind, la primera de las empresas que desarrolló fuertemente sistemas de IA con ese gran juego de Go, ¿no? Con Alphabet Go. Darío Amodei, quien es este desprendimiento de OpenAI que funda Anthropic. Y por supuesto los 2 nombres que quizás nos suenan mucho más, sobre todo el de Peter Thiel, que ha estado en Estados Unidos, y de Elon Musk, que en las últimas semanas ha sido
noticia por ser el primer trillonario del mundo, ¿no? Entonces, la pregunta antes era quiénes están construyendo esta nueva tecnología, y ahora la pregunta empieza a ser otra: ¿quién gobierna el desarrollo de estas tecnologías? Y eso es un cambio radical en el escenario. Un escenario que cambió, un escenario que empieza a modificarse porque Estados Unidos empieza a definir reglas para los modelos más avanzados, porque Europa empieza a reclamar mayor autonomía tecnológica y le pide a Estados Unidos también una participación en el desarrollo de estas cuestiones. China, que cada vez más tiene su propio ecosistema, y las empresas como xAI, SpaceX, Google, Meta, Anthropic siguen integrándose con infraestructura, con centros de datos, con satélites y, por supuesto, acumulando enormes capacidades de inversión. Ya no vemos empresas aisladas, lo que vemos son ecosistemas tecnológicos y al mismo tiempo vemos a los estados que empiezan a intentar recuperar su capacidad de conducción de algo que parecía completamente desmadrado. El verdadero cambio de época, Carlos, Marina, es que durante mucho tiempo pensamos que la política regulaba la tecnología. Después apareció otra idea, como decíamos hace un ratito, que la tecnología había superado definitivamente a la política y hablábamos de tecnofeudalismo. Quizás, la verdad, ninguna de las dos explicaciones alcancen. Lo que estamos viendo es otras cosas, es empresas y estados que empiezan a negociar permanentemente cómo darle un rumbo a esta tecnología y cómo esto puede redefinir la economía, la educación, el mundo del trabajo y hasta incluso la vida cotidiana. Y eso es completamente nuevo. La discusión ya no es solamente quién desarrolla la mejor inteligencia artificial, sino que la discusión empieza a ser quién tiene la legitimidad para decidir cómo se usa. Por eso vuelvo a la imagen del G7, esa imagen que yo creo que va a quedar en la historia, no por los 3 empresarios que compartieron una mesa con 7 presidentes, sino porque es una foto que simboliza un cambio mucho más profundo. La IA dejó de ser solamente una innovación tecnológica, empezó a convertirse en un asunto de Estado, y cuando esto ocurre, la verdad, la discusión cambia completamente. Ya no alcanza con preguntarnos qué puede hacer la inteligencia artificial, tenemos que preguntarnos quiénes pueden definir sus límites, quién protege el interés público y quién responde por toda la sociedad en esas decisiones. La verdad, Carlos, el verdadero cambio de época no es que la inteligencia artificial quede, digamos, como una tecnología que piensa cada vez mejor. El verdadero cambio de época es que el mundo volvió a discutir quién tiene el poder para decir cómo se desarrolla, quién puede acceder a ella y, sobre todo, para qué fines se va a utilizar. Les mando un abrazo grande y nos volvemos a ver la semana que viene. Abrazo grande. Vaya pregunta. ¿Quién tiene el poder y para qué lo va a usar? Las canciones escriben nuestra historia. En este mundo de locos y fascistas, dime, nena, ¿cómo puedo yo cambiarlo? Cuenta en El Sol, Luis Alberto Spinetta. La tarde con Carlos Polimeni. AM 530. Somos Radio. En este mundo de locos y fascistas, escribió Spinetta antes de esta era, como está claro. ¿Con qué seguimos el programa? ¿Cómo puedo yo cambiarlo? Carlos te decía que por únicas 4 funciones, el 1, el 15, el 22 y el 29 de agosto, se va a presentar Cuestiones con mi padre y tenemos a uno de sus actores, que es Tony Lestingi. Tony, gracias por venir a la M530. ¿Cómo andás? No, gracias, Carlos, Marina, por la invitación para poder pasar la información de esta hermosa obra, que ya es la 3ª temporada. Paramos por el Mundial, porque nadie va al teatro durante el mundial. Y ahora empezamos en agosto. En principio, estas 4 funciones. Veamos cómo va. Ha ido muy bien las otras 2, por eso arrancamos una tercera. Es una obra que ha tenido mucho reconocimiento, de críticas, de premios, un montón de eso, pero lo más valioso ha sido lo que ha pasado con el público. El público se emociona, se ríe, es una obra muy intensa que cuando salís te abraza a la gente y te dice, ¿no? Porque tiene una problemática con respecto a los adultos mayores,
gente con problemas cognitivos y todo eso, que la gente te dice, ay, mi mamá está con eso, mi tío, mi hermano mayor, por lo tanto, y la obra, al tener tanto humor, produce, no es una puñalada, ¿viste? Que claro, sale. no es un golpe bajo, No, sino que trata no con humor un tema por el que atravesamos todos, ¿no? Porque Sí. digo, todos vamos, como decías hoy, Carlos, camino a la tercera edad. Con suerte. Si nos va bien, tenemos una tercera edad. Somos nosotros y vernos reflejados también, no solamente en nuestros padres, en este caso Cuestiones con mi padre, trata estos temas que producen ternura, pero que no le escapan al conflicto, decía yo. No. La obra tiene una profundidad, esta obra de Andrés Basalo, que me parece muy inteligente. Él ha podido sublimar porque tiene un pariente, una cuñada, que está con ese tema y tiene que ir a socorrerla, a cuidarla, a hacerle las compras, y sabe del tema, y ha podido volcarlo a una obra de teatro, y cuando la leí, la verdad me encantó. Te encantó. Y el equipo que armó, ¿no? Pablo Mariucci, Natacha Delgado, y después todo el equipo de producción con Ale García, con Ale Mateo, nuestro asistente que es fantástico, Gaby Urbani, nada, ha armado un equipo, Natalia Boca en la prensa, ha armado un equipo donde nos sentimos muy bien, porque el teatro independiente vos sabés que no vas a ganar demasiada guita, o sea... No, es autogestivo y cooperativo en estos tiempos de lazos de solidaridad que de manera casi diseñada están para romperse a partir de un Estado que viene como a destruir a la sociedad, ¿no? Sí, y entonces es una absolutamente. idalía que en Andamio 90, los sábados a las 21 horas, estén estos 4 sábados de agosto en Andamio 90, que voy a repetir la dirección, que es Paraná 660, acá en la ciudad de Buenos Aires, haciendo esta obra, Cuestiones con mi padre, que sobre todo nuestros padres están un poco arrojados fuera del sistema, ¿no? Maltratados. Y lo que sucede es que la gente, después que ve la obra, puede comprender un poco más, porque a mí me pasó, mi mamá empezó a tener cuestiones con una demencia, una amnesia, con el cognitivo, y yo me enojaba porque es tu madre, ¿viste? ¿Cómo no estás bien? ¿Viste? Y con el tiempo vas aprendiendo y... Todos vamos aprendiendo. Tengo un amigo que es un adulto mayor que a su vez es sordo. Y trabaja en la radio siendo sordo. Algunos lo recordarán. Y llevó adelante una batalla muy grande, incluso por el subtitulado de las películas para aquellos que no escuchan bien, etcétera, etcétera, y la ganó. Pero él decía, la sordera es el único problema que tiene una persona que genera que el otro se irrite. Porque tiene que gritar, porque hay que hablar más fuerte. Claro, porque cuando no escuchás y le preguntás perdón, pero no escuchás lo que te estoy diciendo. Pero es lo mismo que enojarse con los bebés también. Claro, ¿no? Bueno, pero digo, en este caso, una persona que tiene un problema de renguera y va más lento, nadie le dice vení más rápido, lo contempla. Si una persona tiene un problema de obesidad y no cabe en la silla, nadie se ríe. Pero si una persona es tartamudo, el otro entienda. Pero a un sordo, inmediatamente dice, ¿pero qué? ¿No escuchás? ¿No entendés lo que te estoy diciendo? Le levantamos el tono y adquirimos un tono gritón. En un banco, señor, ¿no entiende lo que le estoy diciendo? No. Y él decía, no entiendo, soy sordo. Explícamelo, déjame que te mire los labios. Pero cuando, claro, está eso que decís, el gran ordenador social del respeto y de la tolerancia, también es una política que se imparte, digamos, desde las grandes estructuras hacia la sociedad. Claro, ¿no? En una época de crueldad. Claro, el cinismo, la crueldad, lo que promueve se es exacerba. Claro, la exacerbación de la intolerancia, de la falta de respeto, de la no paciencia y del desamor, digamos, ¿no? Porque hay que tener una profunda paciencia y un gran amor para estas cuestiones con mi padre, digo, a lo largo de la vida, no solamente cuando son mayores. O sea, como alguien que te dio la vida, uno tiene una gratitud, pero además está como en la aceptación. Si tenés un presidente que en público ha pronunciado ideas
atroces, como los niños envaselinados, los viejos que se mean. Sí, o no estoy de acuerdo con la gente que no llega a fin de mes, o el maltrato, o los jubilados que tienen que ajustarse, ¿no? ¿Qué estamos pidiendo a la sociedad que mira ese espectáculo, no? No, sí, y después es esto, ¿no? Repito, la obra es sanadora, el teatro es sanador. Yo me acuerdo, esto lo decía Cartoon y yo entendí, cuando aparece el cine, con respecto a la IA, ¿no? Cuando aparece el cine, todos dijeron, bueno, el teatro... Murió el teatro. Y no pasó. Cuando apareció la televisión, mucha gente dijo, murió la radio. Y no pasó. Y el teatro también, y no pasó. Y cuando después aparecieron las plataformas, tampoco pasó. Y el otro día Rottenberg dijo que la cantidad de espectadores que hubo en el 2025 fueron 21 millones de personas que fueron al teatro. O sea, la mitad de los argentinos y argentinas fueron alguna vez al teatro durante el año pasado. Entonces, evidentemente, fui a ver el otro día la obra de Osmar y Lorena Sgeli, Haroldo. El homenaje a Haroldo Conti, estuvieron aquí con nosotros. Hermosa, hermosa. Y estaba lleno. ¿Viste? Te da una alegría eso. Sobre todo una obra con cierto compromiso, y Omar y Lorena son... Sí, con profundidad. Artistas comprometidos. Homenaje a Haroldo Conti, ¿no? Ajá, claro. Ajá. Y nosotros vamos, mi pareja es autora y directora, y vamos mucho. Y vemos que... no solamente tenemos un teatro de una calidad impresionante. Rottenberg decía eso en la entrega en el Colón de los premios al teatro comercial, los premios Pinti, pero además de ese teatro, que es el mega teatro, el que tiene grandes figuras, enorme apoyo, los medios de comunicación pendientes, plata, digamos, pauta de publicidad y plata. Llega más personas. Está el fenómeno del teatro independiente, que en la ciudad de Buenos Aires es único en el mundo, y ese es el teatro que nosotros creemos que merece todo el apoyo, porque no va a tener otro tipo de ser apoyo, promovido, ¿no? Y difundido, lo promocionamos y lo difundimos, porque no es una estafa. No, y gracias, muchas gracias. Sí, el teatro independiente tiene una polenta, todo el tiempo abren una sala y vos decís, en medio de este quilombo, sí. ¿Viste? Yo fui el fin de semana a una sala nueva en Alobasto, me llamó la atención, en Villa Crespo, en rigor, me llamó un poco la atención, sala nueva, sí. Todo nuevo, gente que apuesta a eso, bueno, las salas... y en Boedo también. Bueno, eso siempre que se abre, ¿no? ¿Viste? Entonces, y con buena programación. Fui a ver en el Tinglado también una obra, y estaba llena de gente, donde también se da... la de Tennessee Williams, que está Alejandro Aguada, Naigada, La muerte de un viajante. Sí. Y de Henry Miller. Sí, ¿viste? Estaba de Arthur Miller. De Arthur Miller. Sí. Arthur Miller, perdón. Y yo digo, estaba fila de gente que me da una alegría. Qué bueno ver que todo eso florece en medio de los intereses externos, que lo que quieren es un país que sea un jardín pisoteado. Claro, estamos terminando el programa, claro. No nos vamos a volver ni ignorantes ni incultos. Entonces voy a repetir a la audiencia que pueden ir a ver a Tony Lestingi junto a Pablo Mariusi y Natacha Delgado los sábados de agosto en Endamio 90, que es Paraná 660. Los sábados a las 21 horas van a buscar la entrada por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro. Gracias, Tony Lestingi, por venir a conversar este ratito. Ojalá que nunca tengamos que explicar nunca más que Alejandra Boero fundó ese teatro en una época en que, nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana.